vos dijiste de los clásicos más importantes, y hay temas muy importantes que se están tratando y que deben tratarse en este contexto sobre todo, y hay una función muy, muy fundamental, que es la del psicólogo deportivo. Lo hemos hablado con muchos deportistas que han pasado por aquí, lo que han sufrido, no físicamente, sino psicológicamente, y para eso se necesita ayuda, hay que hablar, y Guillermo Cabañaro, de extensa trayectoria en fútbol y en vóley, también vamos a hablar seguramente de las diferencias. Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás del otro lado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Eso. Todo bien, todo tranquilo. Bueno, dentro de lo que se puede estar tranquilo en el momento que se está viviendo, pero particularmente bien. Sí. Guille, es muy importante hoy, tu función se valora mucho más que antes. Sí, a partir del año pasado hubo como un rebrote, un reconocimiento de la importancia del apoyo psicodeportológico para los deportistas, que se plasmó en muchas consultas, mucho Zoom. No sé si después se plasmó en el trabajo oficial, en las contrataciones, porque todavía hay selecciones y hay equipos de fútbol que han consultado, que han hecho charlas y hay deportistas, pero después no lo pueden sostener. O las federaciones no hacen el aporte o la contratación que tienen que hacer, o es como de alguna manera uno cumple este lugar que es muy de argentino, ¿no? Esto de apagar el incendio, ¿no? Esto de venir, apagar el incendio, y donde también ideológicamente como que el psicólogo tiene que tener este lugar de crisis, de problemática, que está bien, lo fue, pero tenemos otras cosas para hacer y otros conocimientos para brindar en el proyecto de cualquier deportista. Entonces me parece que ahí hubo como un hueco todavía. ¿Sabés qué es interesante lo que contás? Porque de los que hemos hablado, siempre te cuentan que asisten al psicólogo deportivo cuando han colapsado. Han colapsado. Entonces, siempre es voy a apagar el incendio. Nunca es prevenir lo que puede llegar a pasar. Y quizá en este tiempo, bueno, se ha valorado mucho más la función, vos lo dijiste. Pero ¿crees eso, más allá de la pandemia, digo, que la función hoy del psicólogo deportivo es apagar el incendio y no poder prevenir lo que puede llegar a pasar? Sí, porque todavía dentro del conocimiento, digamos, no científico, de cuerpos técnicos, de dirigentes, está todavía esta nociografía clínica, ¿no? Como que el psicólogo tiene que estar para, de alguna manera, estar ahí ante una problemática X, de rendimiento individual, de adicción, de retiro, por una problemática. Cuando en realidad nuestro trabajo como psicodeportólogo rompe esa cuestión, digamos, de la problemática. Es más, trabajamos en la formación, trabajamos en la prevención y fundamentalmente también trabajamos en el campo, que es en el momento donde a lo mejor un deportista un día antes de la competencia o en la misma competencia necesita el trabajo, el apoyo, la palabra, la tarea, eh, necesitan las herramientas que permanente le damos, independientemente después si hay que pagar un incendio. Entonces me parece que ahí se mezcla esta cuestión todavía muy clínica, lamentablemente, de que, bueno, voy al psicólogo cuando tengo una problemática puntual. Y es un error, porque nuestras herramientas son fundamentales en la formación, si querés, en lo que se conoce hoy como la parte psicoeducativa, en un proyecto largo, y en la competición, en el aquí y ahora del trabajo que se vino previamente trabajando con los atletas o con los equipos para el desarrollo de las valencias psicológicas que son determinantes y in situ en el momento de la competencia. Me parece que eso todavía, es más, rastreen ustedes que están en las confederaciones, ¿cuántas selecciones viajan con su cuerpo técnico y está su psicólogo? Ninguna. Digamos, o ninguna o muy Sí, poquitas, o muy exacto. poquitas. Rastreen cuántos equipos de primera incluyen en su staff de hotel, de viaje, de butaca en el avión o de butaca en el colectivo al psicólogo que vino trabajando con el team. Te diría que muy poquitos. Siempre hay un pero. Siempre hay una situación que dificulta. Y bueno, lo que sí después del partido se prenden las alarmas, ¿no? Claro. Y, pero vuelvo a repetirlo, me parece que es una creencia todavía que los psicólogos mismos tenemos que encargar de difundirlos. Y me preguntaría también, es una buena pregunta para la Confederación Argentina de Deportes, ¿no? Si tienen incluido en su nómina de listas al psicólogo. Yo viajé muchísimo con un montón de selecciones y no estaba a mi lugar. Viajé con la de hockey, viajé con la de tenis, viajé con la de vóley
y no estaba el lugar, ocupaba el lugar del periodista, ocupaba de un dirigente que por suerte se bajaba, por suerte, o del periodista, o de un médico, o de un segundo preparador físico, pero el lugar, así como lo tiene el médico, no está todavía. Por lo menos hace 2 años no está. Yo hace 2 años que no estoy en selecciones, pero no está. Entonces son estas cosas que hay que empezar a interrogarnos, ¿no? Y es un buen momento de interrogarnos, porque hoy más que nunca, con esto de la pandemia, se puso sobre la mesa la importancia del rol nuestro. Como cuerpo técnico, como un elemento adicional al trabajo, digamos, fundamental de mejorar rendimientos o la cuestión psicoeducativa en un proyecto de un desarrollo de un deporte a largo o mediano plazo. Guillermo, ¿y por qué crees que sucede esto? ¿Falta de conocimiento? ¿Por ahí uno no quiere mostrarse vulnerable ante ciertas situaciones? ¿O qué explicación, más allá de que quizá no haya una muy lógica, le encontrás? Yo creo que es un policausal y hay que dividirlo en algunos deportes, ¿no? En fútbol no es un problema económico, como puede aparecer en otros deportes, porque tampoco nuestros honorarios son tremendos, ¿no? Digamos, estamos por debajo del kinesiólogo y muy por debajo del preparador físico. Yo creo que hay mucha ignorancia. Y en fútbol te diría que además de ignorancia puede haber también esta cuestión de temor, esto que vos decís, ¿no? Bueno, viene el psicólogo, ¿a qué? A quitarme poder, esta cosa. Pero entonces el desconocimiento de nuestra ciencia, de nuestro campo de trabajo, de esta cuestión, vamos a llamarle psicopreventiva, digamos, el desconocimiento junto con el temor hace que uno quede postergado, hasta que se prende la bomba, ¿no? Entonces no sabemos al psicólogo, pero que a veces somos psicólogos, no somos magos ni somos bomberos, digamos, a veces tampoco hace tiempo de apagar ese incendio. Y en algunos otros deportes me parece que todavía falta de parte nuestra, y es como un mea culpa, ¿no? Hacer trascender que no estamos solamente para eso. Y que hacer trascender que tomen conciencia los cuerpos técnicos, que a igual valencia física, técnica, táctica, lo que va a determinar es la fortaleza mental que tenga el deportista. Y como está justo para ese día, ¿eh? Justo para ese día. Y a veces se juega la preparación de 5 años, 3 años en proyectos olímpicos o proyectos de mundiales, y en ese día necesita justo la rutina, la palabra, la visualización, o simplemente saber que hizo las tareas mentales necesarias para abordar esa competencia. Y que sería el manejo, vamos a ponerle como una palabra macro, el manejo de presión, ¿no? Y no estamos. Y yo lo vivencié porque tuve la posibilidad de viajar con muchos cuerpos técnicos. Digamos, vivencié el trabajo de campo, tanto en tenis, en hockey, en un montón de deportes. Y la importancia del día previo, los días previos es fundamental. Y a veces trabajamos un montón antes y después los chicos se van 15 días a hacer sus preparaciones afuera del país, con las dificultades que tiene Argentina en todo esto en este momento. Y el psicólogo no está. Entonces me parece que es un policausal, contestando tu pregunta, Santiago, además de conocimiento, me parece que hay también un cierto prejuicio en algunas cosas, de una mirada muy cortita de nuestra tarea, ¿no? Es como si contratar al nutricionista para la cena previa a la competencia. No, el nutricionista tiene que estar presente en toda su preparación. O sea, no, hablé con el nutricionista para que esa noche antes de la competencia coma hidrato de carbono, porque tiene que tener energía. Bueno, en un club de barrio te lo creo. Pero en un proyecto deportivo te quedas corto. Guillermo, y a trabajar por ahí con bueno, en el caso de los deportes en equipo, ¿no? Por ahí con un grupo amplio de personas o de deportistas, la idea es no solo que te presenten estas inquietudes, por ejemplo, para sortear los obstáculos profesionales, sino también los personales, ¿no? Sí, a ver. En relación a los personales, vos te decías la cuestión de singular del deportista o personal en relación al deporte, Santiago. No, de la vida, me refería. Sí, aparecen. Cuando uno trabaja en grande, lo que se llama equipos ampliados, el trabajo de uno se tiene 3 áreas, que es el equipo propiamente dicho, que son todos los dispositivos grupales que podés hacer, el equipo reducido, que es el trato individual con el deportista face to face, que en equipo ampliado a veces hasta
no llegás a trabajar con todos. Es como que haces un orden de prioridades, ¿no? Decís, bueno, este sí, este no, este después, digamos, a veces no te corre el tiempo, sumete en bola y vos tenés 18 jugadores, o hockey tenés una lista de 22 jugadores, no te da el tiempo de en un proceso trabajar con todos de manera individual, pero sí con muchos, con más del 60%. Entonces tenés el aporte grupal, el aporte individual y el trabajo con el cuerpo técnico. Está claro que siempre en el encuentro, no grupal, pero sí en los encuentros individuales en relación a los cuerpos técnicos o en relación a los deportistas, los ruidos personales salen. Pero también ahí hay que tener una mirada, decir, bueno, esto puedo en relación, cómo influye esto en la cuestión psicodeportológica, y a veces uno escucha y a veces deriva. Es decir, llega un punto que es necesario también tener la ética como profesor, diciendo, bueno, disculpame, mira Santiago, esto que estamos hablando es importantísimo, pero yo te recomendaría que esto lo revises con otro profesional. Entonces a veces vos das un teléfono, das una derivación, o el mismo deportista te dice, no, mira, me gustaría trabajarlo con vos. Bueno, sí, vamos primero con esto, que es mi métier, que es la cuestión deportológica, y después vemos lo individual, salvo que lo individual salpique mucho, digamos, un jugador que esté pasando por una crisis emocional complicada, una cuestión afectiva, una cuestión sexual, digamos, salvo que esa singularidad individual conflictiva esté salpicando la escena deportiva. Pero si no, generalmente el enfoque es psicodeportológico. Y cuando aparecen cuestiones clínicas, lo mejor es derivarlo, salvo que sea... Y acá voy a hacer Por eso es importante que los que trabajemos con deportistas seamos psicólogos. Claro. Y no el coaching, que es divino el coaching, pero queda corto. Es otra cosa. Es otra cosa y son herramientas con las que nosotros trabajamos. Entonces, digamos, el coaching es un buen secretario nuestro, ¿sí? Porque usamos un montón de cosas de coaching. El coaching se forma a partir de la teoría de la psicodeportología, pero ante esta demanda singular de cuestiones personales, tenés que tener la escucha y la formación de los 8 años que te comiste en la facultad. Por la angustia, por un duelo, por una situación de lo que sea singular, tenés que tener la capacidad de escuchar, contener, derivar o dar algún tipo de herramienta si eso está salpicando la cuestión psicodeportológica. Pero no te escapas de lo subjetivo, porque el deportista es tan humano como nosotros, digamos. Es una persona que tiene sus afectos, sus singularidades, su sexualidad. Entonces, en el día a día del trabajo con el deportista te aparecen cosas personales, seguro. Y a veces uno es un buen refugio para decir, che, Guille, me pasó tal cosa, a veces en relación al novio, a la novia, al consejo, al padre, y aparece este consejito, este apoyito, aparece esta escucha que después vos tenés que ver si la vas a trabajar, si esto influencia en relación a sus rendimientos, o si esto realmente sí, a veces te encontrás con algunas cuestiones de neurosis obsesiva, de repeticiones, de rituales que son bastante patológicos, y a veces esto te convendría revisarlo por este lado, así, y ya tenés al deportista cubierto por todas las áreas, ¿no? No sé si te respondí, pero no sé si quedó claro. Sí, quedó claro. Guillermo, por lo general, los psicólogos suelen llegar a equipos de trabajo de la mano del entrenador, o suelen formar parte del cuerpo técnico, digamos, del entrenador. ¿Qué pasa cuando eso es en muy el en diálogo... fútbol, ¿eh? Eso es muy en fútbol. En otros deportes se llega por currículum, o por conexiones, o por contacto, o recomendación, pero eso sí. Pero son del club. ¿Sos del club o la federación te contrata porque vos tuviste una buena experiencia? No sé, yo soy el psicólogo del equipo de la Liga Nacional de Básquet. Vamos a decir que en el 80% de deportes se llega por currículum. En fútbol se llega por contacto. Está bien, está buena la diferencia que marcás. Mi pregunta iba relacionada a cómo se procede cuando por ahí alguien manifiesta un conflicto o con el entrenador o con un compañero que termina afectando, digamos, al equipo en general.
¿Uno puede hablar con la otra persona involucrada? ¿Se guarda un secreto profesional en ese caso? ¿Cómo se procede? A ver, en un punto hay que elaborar con lo que se conoce como el metalenguaje, ¿no? Vos tenés una información y esa información está haciendo ruido en el rendimiento con el cuerpo técnico o con otro compañero, pero en definitiva está afectando tu objetivo como psicodeportólogo, que es mejorar el rendimiento del equipo. Bueno, eso hay que buscar un punto de conciliación. Y este punto de conciliación es encontrar las dos partes primero por separadas, después unirlas. Eso hay que resolverlo. Con un metalenguaje, porque de pronto vos al entrenador no le vas a decir, che, tu jugador dijo que vos sos tal cosa. Así, che, me parece que hay que sentarse con el jugador, digamos, hay que usar un metalenguaje reservando el secreto profesional, pero hay que hacerse cargo. Digamos, si no nos hacemos cargo, sí somos simplemente una figura que escucha, que no pone el cuerpo y que pasa desapercibido en el equipo. Y hacerse cargo es a veces mediar entre estas dos situaciones, que a veces no son, digamos, entre jugadores es mucho más fácil. Sí. Entre jugador y cuerpo técnico a veces no es tan fácil, pero una vez que el deportista o que el entrenador te lo tiró como problemática, como situación, hay que trabajarla, hay que abordarla. Entonces, y ahí se pone en juego la experiencia que tenga uno, cómo estás integrado con el cuerpo técnico, qué acceso tenés a ese entrenador, qué posibilidades te da. Digamos, ahí juega lo que se conoce como, en términos psicológicos, la palabra se llama transferencia. Digo, ¿qué transferencia tengo yo con el cuerpo técnico o con ese miembro del cuerpo técnico? Vamos a llamarle PF, que te sentás con el PF y dices, mira, hay una situación que estoy viviendo que en relación a esto pasa tal cosa, fíjate cómo podemos, no, lo que pasa es que ese jugador, bueno, vea, digamos, es un trabajo de mediación. Digamos, lo que tenemos que hacer es que ese ruido o desaparezca o baje, porque toda esa conflictualidad singular entre vos y yo afectan al equipo. Salvo que se pueda aislar y que eso quede como, digamos, si vos sos el 5 y es el delantero, yo tengo que lograr que por más que ustedes no se hablen, pero vos le sigas dando el pase a él. ¿Me entendés? Le sigas dando el pase a él. Después, pero bueno, ese es nuestro trabajo. Por eso digo, nuestro trabajo psicodeportológico tiene un enfoque subjetivo, tiene un enfoque clínico, tiene un enfoque comunicacional. Digamos, la formación del psicodeportólogo es muy amplia, no es solamente la motivación, digamos. Es muy amplia porque te encontrás con sujetos. Y cuanto más nivel tenga el deporte, cuanto más exigencia tenga, cuanto más profesionales, también más grandes son los ruidos. Y también más grandes son las consecuencias. Porque si hay un conflicto entre dos nenes de 12 años y el entrenador, en el club Leña y Leña, bueno. Pero si hay un conflicto entre el delantero de Boca Juniors y el entrenador, las consecuencias son otras. Digamos, si el 5 de River no le pasa el pase al 9 de River, porque en el nivel que sea, en el deporte que sea. Es un problemón. Nuestra responsabilidad psicodeportológica es proporcional a las exigencias. Exacto. Por eso hay que poner el cuerpo.